Buenos días, pues me presento nuevamente. Yo soy Javier Fernando del Castillo Lesaca, soy médico especialista en medicina interna, cardiología y ecocardiografía. Trabajo, pues hago parte del grupo de la Liga de Lucha contra el Infarto y la Hipertensión y a su vez también trabajo en la Fundación Cardioinfantil y en Colsanitas, tanto en la Clínica Reina Sofía como en la Clínica Colombia de Colsanitas. Recientemente hice un entrenamiento en hipertensión con la Sociedad Británica de Hipertensión para poderme certificar como proctor del manejo de hipertensión arterial. Y uno de los motivos y de lo que la Sociedad Británica y también la Sociedad Colombiana de Cardiología tiene a futuro como un objetivo es poder nosotros llevar y hacer entrenamientos específicos para poder nosotros manejar de forma adecuada la hipertensión arterial como tal. El tema que vamos a tratar el día de hoy se trata de los beneficios del registro de la presión arterial en casa. Antes de las guías del 2013 de la Sociedad Europea de Cardiología, nadie hablaba de la toma casera de la tensión arterial. ¿Dónde lo paso? Perdón. Sí. Uno de los problemas que nos vemos evocados, la gran mayoría de los clínicos, tanto los médicos de medicina primaria, de atención primaria, como nosotros los especialistas en hipertensión, medicina interna, en cardiología, en nefrología, es que no tenemos una forma clara y adecuada para nosotros evaluar la evolución del manejo de la hipertensión arterial, debido a que la gran mayoría de los casos vemos el paciente cada 3 meses en un ámbito como es el consultorio y no sabemos cómo se comporta la presión arterial en su hábitat natural de la persona, como es en su casa, en su trabajo, y por ende el grupo de expertos de la Sociedad Europea de Cardiología, junto con el grupo de la Sociedad Británica de Hipertensión, que vamos a sacar las guías NICE ahora en el 2017, se crearon ciertas estrategias para poder nosotros evaluar de forma adecuada cómo va la evolución de la presión arterial, sobre todo en el tratamiento. Y por ende, en estas guías fueron las únicas, porque ni siquiera el 8º Comité para el Manejo de la Hipertensión de la Sociedad Americana de Hipertensión nombró la toma casera de la presión arterial. Aquí sí lo dan como recomendación y como recomendación primaria con un nivel de evidencia 1A para el manejo y la evolución de la hipertensión arterial. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es enseñarle al paciente qué es la hipertensión arterial. ¿Y cómo hacemos eso? Teniendo nosotros claro qué es la hipertensión. Por eso me tomé yo el atrevimiento de hacerles un pequeño recorderis qué es la hipertensión arterial. ¿Cómo la definimos? Definimos hipertensión arterial como el incremento de la tensión que ejerce los vasos sanguíneos, las paredes de los vasos sanguíneos sobre el flujo sanguíneo en general. Definimos como hipertensión arterial cuando la presión arterial sistólica se encuentra mayor o igual a 140 milímetros de mercurio y la diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. Es necesario nosotros explicarle al paciente que una sola toma no nos hace el diagnóstico. Siempre debemos hacer el diagnóstico con 2 tomas, por lo menos 2 tomas en ocasiones diferentes, en momentos diferentes. Una de las recomendaciones que hacemos nosotros, tanto la Sociedad Colombiana de Cardiología como la Sociedad Europea y la Británica, es que se debe en estos pacientes volver a programar una consulta por lo menos 2 días después para nosotros ahí sí decirles, usted sí es hipertenso. Uno de los conceptos nuevos que antes se le llamaba prehipertensión, ahora se le llama presión arterial normal alta, es cuando tenemos aquellos pacientes en una zona gris, en el cual tenemos una presión arterial sistólica entre 130 a 139 milímetros de mercurio y una diastólica entre 85 y 89 milímetros de mercurio. Aún, y eso es lo que va encaminado los estudios en la actualidad, es ver si en esos pacientes en zona gris presentan algún riesgo de presentar daño de órgano blanco como tal.
Es necesario también explicarle al paciente que la hipertensión arterial no es una enfermedad sola, que es una enfermedad multifactorial en la cual tiene que ver los factores genéticos, los factores ambientales, como decía el doctor Melgarejo, el tipo de alimentación, el ambiente, todo lo que nos rodea, y además que también se divide en hipertensión arterial primaria e hipertensión arterial secundaria, y que es necesario para poder hacer un adecuado tratamiento clasificarlos y definirlos de forma adecuada. En la misma clasificación, uno de los problemas que tenemos en la actualidad es que no es lo mismo encontrar a una persona de 80 años con tensión arterial sistólica de 150 a una persona de 40 años con una presión arterial sistólica de 150. Es uno de los problemas que tenemos en el adulto, y en lo que se está tratando de desarrollar los grupos de manejo de hipertensión es que nosotros queremos hacer también un manejo en forma de percentiles, como hacemos con los niños y los adolescentes, para poder manejar de forma adecuada los pacientes hipertensos jóvenes, y teniendo en cuenta que es muy diferente la hipertensión según los grupos etarios de edad. Aquí vemos, y esto se recomienda que lo tengan ustedes en su consultorio, sobre todo que tienen que ver con la atención primaria, una tablita muy sencilla que aparece en las guías europeas para el manejo de la hipertensión arterial del 2013, en donde nosotros clasificamos cómo se ve la hipertensión arterial. Por ejemplo, cuando una presión arterial es óptima, cuando tenemos una presión sistólica menor a 120 milímetros de mercurio y una diastólica menor de 80, cuando es normal entre 120 y 129 la sistólica y la diastólica entre 80 y 84, normal alta, que es el concepto nuevo que se metió tanto en el 8º comité como en las guías europeas para el manejo de la hipertensión, que es entre 130 y 139 y 85 y 89. Y para lo que va a la charla, que es el manejo ambulatorio, ver que ellos tengan claro cómo está clasificada su hipertensión dependiendo su manejo y su toma en casa. Y por ejemplo, ya cuando tenemos un estadio 1, 2 o 3, que el paciente acuda a una sala de urgencias para que pueda prevenir una probable complicación desde el punto de vista cardiovascular con respecto al mal comportamiento de esa hipertensión arterial. Aquí algo importante y que deben saber los pacientes, que la hipertensión arterial tiene una prevalencia importante, grande, que aproximadamente entre el 30 y el 45% de la población adulta sufren de hipertensión arterial, y que esto va aumentando a medida que se va incrementando la edad de los pacientes, a tal punto que en personas en el grupo etario de 70 años se encuentran aproximadamente entre un 60 y 70% los pacientes son hipertensos. También que hay diferencia entre países y entre los países dentro de las regiones. En aquellos sitios donde hay un grupo mayor de población, digamos, afrodescendiente, es necesario tener en cuenta que la gran mayoría de la población va a ser hipertensa, a diferencia de algunos sitios donde la población es totalmente normal. Y uno de los datos y de los problemas importantes que tenemos, sobre todo aquí en Colombia, es que no hay un adecuado sistema de información. El sistema de seguridad social en salud es deficiente en la información con respecto a la hipertensión arterial, y las estrategias que han tomado, por ejemplo, nosotros en la cardioinfantil acabamos de sacar la guía para el Ministerio de Salud, nos tocó tomar datos de los Estados Unidos y de grupos de enfermedades, como por ejemplo el grupo de ictus, que ellos sí tienen un sistema de información un poquito más organizado, y eso lo tuvimos que traslocar para la guía de hipertensión arterial del ministerio, pero eso no es lo adecuado. Yo considero que esos datos están mal dados porque nosotros nos estamos guiando con poblaciones totalmente diferentes. También es necesario hacer y evaluar el riesgo cardiovascular. Por ejemplo, la Sociedad Europea recomienda este score, pero nosotros en la Sociedad Colombiana de Cardiología en el 2014 hicimos una tabla para Colombia, que es una tabla de Framingham adecuada para la población colombiana, que esa es la que nosotros debemos evaluar, sobre todo en el momento en que ingresamos el paciente a nuestra consulta, para evaluar qué riesgo cardiovascular tiene la persona. Y esto es importante para lo que va a terminar esta charla, que es el monitoreo ambulatorio, que es parte importantísima para el manejo de estos pacientes como tal. En esta tabla que las trae de las guías europeas para el manejo de la hipertensión arterial, vemos cómo entre más factores de riesgo
como también la presencia de daño de órganos blancos y los niveles de hipertensión arterial, se va incrementando el riesgo cardiovascular de estas personas, medida a medida que pueden, por ejemplo, en aquellos que tienen riesgo muy alto, tienen una mayor prevalencia de hacer desenlaces fatales y catastróficos. Aquí, ya entrando en lo que es la evaluación diagnóstica, estamos por primera vez sentados ante un paciente que nosotros consideramos que es hipertenso, debemos hacer una historia clínica completa y aquellos que nosotros vamos a utilizar la estrategia para el manejo y el control de la tensión arterial domiciliaria, tenerlo en cuenta, ponerlo en historia. Y cada vez que nos traigan y vengan a nuestro control, nosotros hacer la evolución y poner la nota de cómo le fue en su manejo ambulatorio para así nosotros tener en cuenta y ver cómo va la evolución de la enfermedad. Como les dije anteriormente, confirmar el diagnóstico es necesario y ver qué tipo de diagnóstico, si es una hipertensión primaria, secundaria, descartar, como dije, la hipertensión arterial secundaria, evaluar el riesgo cardiovascular, hacer un diagnóstico temprano de la presencia de órgano blanco, de daño de órgano blanco, cuadros concomitantes y la medición de la presión arterial, que es lo importante acá. Mire, en el taller que nosotros hicimos, que todos éramos cardiólogos, para nosotros certificarnos como proctor de la Sociedad Británica de Hipertensión, nos pusieron a tomar la tensión y muchos no sabían tomar la tensión arterial, ¿ya? Y todos éramos cardiólogos, hipertensiólogos, eran personas supuestamente expertos en el manejo de la hipertensión. Entonces, ¿qué voy a hacer ahorita? Les voy a dar ciertas recomendaciones para la toma de la tensión arterial, que eso nosotros tenemos que dárselos al paciente también, practicarlos nosotros y nosotros multiplicarlos en la educación de nuestros pacientes. ¿Cómo tomar la presión arterial? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el sitio donde vamos a tomar la tensión arterial debe ser el adecuado. Debemos tener un sitio que sea con buena luminosidad, que sea silencioso, cómodo, agradable para la entrada del paciente. Una de las cosas que nosotros vemos que no sucede ni siquiera en las salas de urgencias es que cuando uno va a tomar la tensión arterial, uno lo primero que tiene que hacer es tomar el pulso para ver si es regular o irregular. Si usted tiene un pulso irregular, no debe tomar la tensión arterial con dispositivos de tipo electrónicos. Pero mire, yo trabajo en la cardioinfantil, en la Reina, en la Colombia, y en las salas de urgencia uno ve que, por ejemplo, donde hacen el triage, a todo el mundo le toman con el tensiómetro, así venga con la arritmia que sea, así venga como sea, y eso ¿qué es lo que sucede? Que da normalmente cifras tensionales erróneas, pueden ser o hacia más arriba o hacia más abajo de los valores normales. ¿Cuándo tomar la tensión arterial con esfingomanómetro aneroide? ¿Cuándo? Cuando el paciente se encuentra con un pulso irregular, cuando tiene una presión arterial muy alta o muy baja, en pacientes obesos. ¿Por qué en ellos? Porque la gran mayoría de nosotros no tenemos los brazaletes adecuados para la toma de la tensión arterial en ellos, casi siempre les queda de tipo, les queda, ¿cómo se llama?, pequeño, sobre todo en esos tensiómetros digitales que utilizan en todo el mundo, en todas las personas, y cuando el tensiómetro electrónico no logra tomar la tensión arterial porque no sabemos la causa por la cual no la toma. Entonces, en esos casos es que debemos nosotros tomar la tensión arterial con el esfingomanómetro aneroide. No hablamos del de mercurio porque ese está prohibido ya por el ministerio, es ilegal tener ese tipo por lo tóxico que es el mercurio. ¿Qué sigue después de nosotros ya evaluar el paciente para ver cómo le vamos a tomar la tensión arterial? Le debemos explicar qué es lo que vamos a hacer, explicarle el procedimiento, cómo se le va a tomar la presión arterial, y el paciente debe tener por lo menos 5 minutos de reposo para poderle tomar la tensión arterial de forma adecuada. En las guías, tanto las europeas como en las guías NICE y la Sociedad Británica recomiendan de forma rutinaria tomar la tensión arterial sentado, pero hay ciertos casos en donde debemos tomarlo tanto de pie como acostado, como es cuando el paciente llega por primera vez, cuando el paciente es un diabético, pacientes mayores de 65 años, o cuando tenemos síntomas de que probablemente está cursando con una hipotensión postural.
El brazo debe estar a nivel del corazón siempre. Ustedes ven que muchas veces las enfermeras en trial le toman la tensión arterial de pie o en posiciones muy incómodas donde el brazo no está en posición del corazón. Debemos elegir de forma adecuada el monitor que vamos a utilizar para la toma de la tensión. El brazalete debe ser de tamaño adecuado y es importante, mire, la gran mayoría de nuestros pacientes llegan inquietos y con muchas preguntas y empiezan cuando uno lo está examinando y tomando la atención a hacer preguntas, uno los ve como estresados. Hay que explicarle que tienen que estar calladitos y que tienen que estar quietos para que no nos den falsamente cifras tensionales elevadas. ¿Cómo validar, cómo escoger el dispositivo? Porque muchos de sus pacientes le van al consultorio y preguntan, oiga, ¿qué aparato compro? ¿Cuál es el que usted me recomienda? Hay múltiples mecanismos para escoger el dispositivo, pero todas estas sociedades para el manejo de la hipertensión tienen unas tablas que nos sirven para validar los dispositivos que normalmente contamos, sobre todo en el mercado. Y este es el que aparece, el de la Sociedad Británica de Hipertensión, en donde ustedes buscan todos esos equipos y los que ellos validan y los que ellos nos están dando como referencia son dispositivos que han cumplido ciertos requisitos y ciertas pruebas y que ellos lo recomiendan para el manejo de la hipertensión, sobre todo para la toma casera de la hipertensión arterial, de la presión arterial. ¿Cómo hacer que el paciente escoja un adecuado dispositivo? Pues mire, fácil. Uno tiene que decirle que sea un dispositivo que esté completo, que tenga múltiples memorias. Muchas veces los pacientes le llevan el equipo a usted para que uno le evalúe cómo ha sido el control de la tensión arterial. El dispositivo debe ser fácil de manejar, debe tener, por ejemplo, el brazalete debe ser de los nuevos que se llaman brazaletes inteligentes, en el cual el dispositivo donde se detecta, el dispositivo que es el que va a detectar la diferencia del pulso, de la presión arterial, no solamente se encuentra en un solo punto, sino que se encuentra en toda la circunferencia del brazalete. Eso ya los hay y los hay en el país. Y que ayuden también al paciente a que se logre colocar el brazalete. Ya hay unos que vienen con la forma y ayuda mucho para la colocación del brazalete. Hay unos también que tienen un dispositivo que es una pequeña impresora que nos sirve para imprimir cómo estuvo el promedio de esa tensión, cómo estuvo la tensión, digamos, de una semana, y nos sirve a nosotros para hacer el registro de cómo estuvo esa presión arterial, cómo estuvo el control de esa misma hipertensión como tal. Y aquí nosotros debemos explicarles, y también es importante tener alguna ayuda de tipo visual para que uno explicara al paciente que la toma en el consultorio es totalmente diferente a la toma que uno hace en la casa, porque muchas veces el paciente viene con la duda, oye, es que usted me tomó la tensión mal o es que yo me la estoy tomando mal, ¿ya? Entonces uno explicarle que, por ejemplo, la presión arterial en la consulta normalmente es un poco más alta y que se considera normal cuando está más o menos igual o menor a 140 y la diastólica de 90, que la presión ambulatoria normalmente tienen diferencias tanto en el día como en la noche y la presión domiciliaria se debe considerar normal cuando está en mayor o igual o menor a 135 la sistólica y la diastólica de 85 milímetros de mercurio. Es importante explicarle esto al paciente porque ellos llegan muchas veces y hacen conclusiones que están bien o están mal o que estoy hipotenso cuando encuentran tensiones arteriales nocturnas bajas. Entonces, es normal, es necesario explicarle que está dentro de lo esperable de todo esto. Con respecto a las recomendaciones de la monitorización domiciliaria a raíz, que esto es un concepto nuevo, los niveles de evidencia no son tan claros, pero ya se han hecho estudios basados en la evidencia y sobre todo que como la hipertensión tiene una prevalencia tan importante, los estudios que se deben hacer con poblaciones muy grandes, para que puedan tener una validación, una validez adecuada. Y, ¿qué es lo primero que hace, por ejemplo, el grupo de expertos de la Sociedad Europea de Cardiología? Es que no recomiendan la toma de la tensión arterial con dispositivos de muñeca, excepto en los pacientes muy obesos, que no hay el brazalete adecuado para ellos, entonces el dispositivo de muñeca, como la muñeca no es tan grande ni tan gorda, sirve para tomarle la tensión arterial.
que la toma debe ser diaria y que debe ser por lo menos 2 veces al día para que tengan cierta validez y que debe ser en momentos totalmente diferentes, que para que tenga una validez la monitorización domiciliaria se debe hacer por lo menos entre 3 y 4 días, lo ideal por encima de 7 días, para que nos ayude a nosotros a ver cómo estuvo ese control de la presión, que debe ser tomada en condiciones ideales, como le dije anteriormente, en sitios muy cómodos, bien aireados, que tengan una luminosidad adecuada, que se deben hacer por lo menos 2 mediciones con intervalo de 2 minutos y si hay diferenciación entre una y otra, hacer una tercera toma y ahí sí sacar un promedio de cómo estuvo esa tensión arterial. Y para nosotros como médicos tratantes, médicos de primer nivel, médicos familiares, es importante que nos lleven estos valores para nosotros incluirlos dentro de la consulta y nosotros así hacer una correlación para el manejo de esa hipertensión arterial. El resultado, como les estaba diciendo, debe ser guiado por el médico, no que el paciente tome la decisión, no es que yo estoy hipertenso, yo me voy a tomar una pepa más, no, explicarle, usted tiene que traerme el resultado de ese monitoreo y tomamos la decisión aquí usted y yo juntos, no la vaya a tomar usted solo en casa, no se autoformule. Se debe comparar con la toma de la consulta y saber que la toma de la consulta puede salir más elevada de lo normal, permitir que la toma del ambiente, el monitoreo nos permite tomar la tensión arterial en un ambiente donde está el paciente normal, en la casa, en la cocina, en el trabajo. Y una de las ventajas que tiene con respecto al monitoreo ambulatorio de presión arterial es que lo podemos hacer por más tiempo. El monitoreo son 24 horas nada más, aquí si usted quiere hacerlo por un mes entero lo puede hacer. Y nos sirve a nosotros también ¿para qué? Para registrar la variabilidad de la presión entre día a día, entre hora y hora, y así hacer ajustes del manejo de la presión arterial como tal, del tratamiento. Y algo muy importante, es un método muy económico. Usted nomás compra un solo dispositivo en su vida, y el resto nomás cambia las pilitas y más nada, mientras cuánto vale un monitoreo de presión arterial o cualquier otro tipo de examen que nos sirva para el manejo de la tensión arterial. Es importante recomendar al paciente lo de los 5 minutos de reposo antes de tomarse la tensión arterial y que no debe haber consumido ni tabaco ni café por lo menos 30 minutos ni tampoco haber comido nada. Se recomienda, y esto también para ustedes en el consultorio, que no debe haber ingerido alcohol en exceso por lo menos 24 horas antes, porque muchas veces eso nos puede alterar la tensión arterial. Y algo que se me olvidaba. Es importante ustedes que tomen la atención y explicarle al paciente que el dispositivo, o ustedes cuando lo toman con el anaeroide, la reducción de la insuflación del manguito, o sea, del brazalete, debe ser más o menos de 2 milímetros de mercurio por cada segundo. Si ustedes lo hacen más rápido, corren el riesgo de tomar más la tensión porque se les pasa, digamos, el primer ruido de Korotov, que es el que le va a dar el inicio, por ejemplo, de la presión arterial sistólica. Como les dije, el paciente debe estar sentado y con el brazo apoyado y debe tener los pies en el suelo, no estar, por ejemplo, acostado con las piernas elevadas. Eso también se ha determinado que puede producir tomas erróneas de la tensión arterial. Con respecto a la escogencia del brazalete, es necesario que nosotros les digamos al paciente, sobre todo cuando van a comprar el dispositivo, que hay diferentes tipos de tamaños de brazalete. En niños se recomienda un brazalete entre 13 y 20 centímetros, en adultos pequeños, o sea, usted ve que son de contextura pequeña, de 17 a 26 centímetros, en adultos normales de 24 a 32 centímetros, adultos grandes de 32 a 42 centímetros, y ya aquellas personas muy obesas, grandes, esos que se llaman adultos XG, entre 38 y 50 centímetros el tamaño del brazalete. Con respecto a la poca evidencia que tenemos, porque esto es un concepto nuevo, esto antes de las guías del 2013 no aparecían en ningún lado, vemos que la importancia pronóstica de lo que es el monitoreo ambulatorio o el monitoreo en casa de la tensión arterial nos ayuda a nosotros más que todo ¿a qué? A detectar, a prevenir, se ha relacionado con una prevención temprana de la presencia de órgano blanco, de daño de órgano blanco, ¿ya? Y eso se ha hecho, por ejemplo, recientemente se hizo un estudio con el mapa
y el monitoreo en casa de la atención, y resultó que es más efectivo para la prevención el monitoreo en casa que el mismo mapa para el diagnóstico precoz del daño de órgano blanco. Como les dije, en metanálisis recientes de población, que apenas hay uno, que lo sacó la Sociedad Británica de Hipertensión y que va a salir junto con las guías NICE, se ha visto que hay una predicción importantísima y significativa, sobre todo de la morbilidad cardiovascular, y como les dije anteriormente, el estudio demostró una predicción de órgano blanco similar al del mapa, pero el mapa, cuando se ajusta a edad y a sexo, no es lo mismo como nosotros lo reportamos normalmente aquí, que no le hacemos un ajuste, por ejemplo, si es mujer o hombre, si es una persona mayor o no. Es importante hacer ese ajuste. Aquí también hace parte de la charla, pues, el monitoreo ambulatorio de presión arterial. Voy a dar una pequeña reseña de lo que es eso. Como sabemos, es un examen que tiene mucho que ver, nos da muchos datos, como decía el doctor Melgarejo, por ejemplo, nos da la presión de pulso. Lastimosamente, el de aquí, la gran mayoría no nos reportan la presión aórtica central, que esa es la que nos va a dar la presión central en general, que es un dato muy importante para el manejo de la hipertensión. Y una de las cosas que uno debe hacer cuando le va a mandar un mapa a un paciente es darle indicaciones claras, porque eso es, muchos pacientes no lo aguantan, eso es inmamable que cada 15 minutos le estén a ustedes apretando el brazo, no lo deja dormir a uno muchas veces, y es uno de los factores que puede producir algún tipo de error, que por ejemplo la persona estuvo estresada toda la noche y puede darte incrementos de la presión arterial. La ventaja que tiene con el monitoreo domiciliario es que te da tanto la atención diurna como nocturna, cuando el paciente, entre comillas, se encuentra dormido, nos puede dar una variabilidad del pico matinal y lo que se llama el efecto Dippling, el cual es necesario que tengan ustedes claro, que es que el efecto Dippling normal es cuando se maneja que la tensión arterial nocturna normalmente suele bajar con respecto a la diurna. En ciertas enfermedades como el SAOS, la obesidad, la ingesta elevada de sal, hipertensión ortostática, hipotensión, o disautonomía, ese efecto Dippling se encuentra invertido. O sea, ven que en la noche se encuentra por encima de los valores diurnos. Y es importante cuando ustedes van a hacer la evaluación del mapa, tener en cuenta eso. Y con respecto al pronóstico, igual que el monitoreo en casa, nos sirve para sobre todo prevenir y para disminuir la presencia de daño de órgano blanco. Aquí vemos una tablita que está en la guía de la Sociedad Europea de Cardiología para el Manejo de la Hipertensión, cuando se encuentran indicados el monitoreo o la toma domiciliaria de la hipertensión, como es en la sospecha de hipertensión de bata blanca, sospecha de hipertensión enmascarada, sobre todo en aquellos pacientes que ustedes les piden un ecocardiograma, que son supuestamente normales, y le llegan, por ejemplo, con una remodelación concéntrica o con una hipertrofia ventricular, ustedes tienen la obligación de hacer el diagnóstico y descartar que ese paciente no tenga una hipertensión arterial enmascarada. Ya como conclusiones que sacamos en esta charla, que traté de hacerla un poquito pues, amigable y rápida para no aburrirlos, es que la toma domiciliaria de la presión arterial se considera por la gran mayoría de los grupos, y es en lo que va encaminado los estudios en la actualidad, es necesario para el manejo integral de estos pacientes. Nos ayuda a prevenir complicaciones como la presencia de daños de órgano blanco, y para la salud pública es muy importante porque según eso también reduce el costo porque tenemos menos eventos cerebrovasculares, menos eventos cardiovasculares como infarto agudo del miocardio, y por ende también reduce la mortalidad por causas como es la hipertensión arterial. Muchas gracias.